¿De verdad creíste que Tommy Shelby era un genio? ¿O solo necesitabas creerlo? Lo admiraste, lo defendiste, lo convertiste en un ídolo, pero algo no encaja. Esa estrategia que viste, nunca peleaba solo. Esa frialdad que aplaudiste, no era control, era algo más. Y mientras tú veías poder, él solo aprendía otra cosa. Si te vas ahora, te quedas con la versión cómoda, pero si te quedas, vas a empezar a ver lo que siempre estuvo ahí. ¿Crees que conoces a Thomas Shelby? ¿Crees que has sido testigo de la ascensión de un genio, de un estratega supremo que juega al ajedrez mientras el resto del mundo, esos simples mortales de Birmingham, apenas lograban entender las reglas de las damas? Te sentaste frente a la pantalla, hipnotizado por el humo azul de su cigarrillo eterno, admirando esa calma gélica que parecía desafiar las leyes de la probabilidad. Compraste la versión cómoda, la del hombre que todo lo puede, el arquitecto de su propio destino, el inmortal. Pero te engañaron. Y lo peor, lo que realmente debería inquietarte, es que te dejaste engañar voluntariamente porque necesitabas un ídolo, incluso si ese ídolo estaba construido sobre una montaña de cenizas y la sangre derramada de quien lo rodeaba. Ese hombre que tanto admiras no es un líder. Es un parásito emocional de alto nivel que sobrevivió décadas no por su ingenio, sino porque poseía órganos externos que latían, pensaban y sangraban por él. Míralo bien una vez más. Sin la música épica de Nick Cave distorsionando tu juicio, crees que es un héroe trágico, pero algo en la estructura de sus acciones no encaja con la épica. Crees que es una víctima de las circunstancias, del sistema de la guerra, pero a medida que observas las grietas, empieza a aparecer el único y absoluto responsable de su ruina y el de su familia. lo que tú llamas con ligereza estrategia era en realidad una dependencia patológica casi infantil. Thomas Shelby nunca fue el hombre más fuerte de Smallkill. Fue simplemente el hombre que mejor supo usar los pulmones de otros para respirar cuando los suyos se llenaron del gas venenoso de las trincheras. Construyó un mecanismo de succión donde la lealtad familiar era el combustible que él quemaba para mantener encendida su propia lámpara. ¿Recuerdas a Grace? Por supuesto que sí. La romantizaste hasta las náuseas, pero observa la escena de su muerte otra vez. Hazlo en silencio, sin el filtro de la compasión. Grace no era su gran amor, era su prótesis cardíaca de emergencia. Ella representaba la única parte de humanidad que él logró rescatar de Francia, y al morir, lo que vistes en pantalla no fue un hombre de luto, sino un mecanismo biológico fallando por falta de piezas. Sin ese corazón externo, Tommy no se volvió más frío por una elección táctica o un endurecimiento de carácter. Se volvió un autómata, un cadáver que camina por pura inercia química. Tuviste fuerza donde solo había una mutilación irreversible de lo que él podía sentir. Te vendieron la idea de que ella lo hacía fuerte, pero la verdad es que ella era la única razón por la que su cuerpo finge estar vivo frente al espejo. Cuando ella se va, el vacío que queda no es poético ni romántico. Es una grieta estructural que tú decidiste ignorar para poder seguir disfrutando del espectáculo de la violencia elegante. Luego está John. ¿Crees que su salida fue un simple tropiezo de producción? ¿Una decisión de guión para elevar las apuestas? Qué lectura tan superficial, tan carente de peligro. La muerte de John es la amputación del brazo derecho de Tommy. Literalmente. Tommy jamás peleaba sus propias batallas físicas. Usaba a sus hermanos como extensiones mecánicas de su voluntad, como armas arrojadizas de carne y hueso. Sin John, Tommy no perdió a un hermano querido, perdió una herramienta de precisión. ¿Y tú? Que te emocionaste con los brindis de la hermandad Shelby. No quisiste ver la evidencia parcial que estaba frente a tus ojos. Tommy los trataba como municiones fungibles. Un arma no es absoluta, nada sin proyectiles. Y en este punto, Tommy empezó a quedarse sin cargador. ¿Realmente crees que un genio de la estrategia permitiría que su propia fuerza operativa se desangrara de esa manera por puro descuido? No. Un estratega protege sus activos más valiosos. Un hombre roto, un hombre que ya no habita su propia piel.
Simplemente se sienta a observar cómo se caen sus pedazos al suelo mientras se sirve otro trago de whisky irlandés. Y Polly, la gran tía Polly, ella era la mente. Tú, en tu ceguera del espectador fascinado, creíste que Tommy era el cerebro de la operación, pero Polly Gray era el sistema nervioso central. Ella era la única que poseía la frecuencia necesaria para sintonizar la realidad cuando la oscuridad de Thomas lo elevaba a los delirios de grandeza y la locura paranoide. Sin ella, no quedó el gran Thomas Shelby que esperabas ver triunfar en la política. Quedó un loco con suerte, un equilibrista que perdió la red de seguridad y siguió caminando sobre el vacío por pura arrogancia. El colapso total de las últimas temporadas no es producto de mala suerte, ni de la aparición de enemigos más sofisticados como Oswald Mosley. Es la presión acumulada de la verdad. Tommy, por sí solo, es incapaz de habitar el mundo real. Es un hombre que se apunta a la sien frente a un caballo negro porque ya no tiene a nadie cerca que le confirme si el mundo que ve es real o una alucinación de su mente producida por el opio. Ese es el líder que pretende emular. Un hombre que no sabe distinguir un fantasma de una persona si no tiene a una mujer que lo lleve de la mano como a un niño perdido en la feria. Entiende esto, porque es la base de tu error. La identidad que le otorgaste a Thomas Shelby es una construcción de tu propia necesidad de orden en el caos. Quieres creer desesperadamente que el desorden del mundo tiene un arquitecto, que hay alguien al mando que sabe lo que hace. Pero el arquitecto estaba desnudo desde el primer capítulo. El cuerpo de Tommy estaba siendo mutilado pieza a pieza por su propio ego. Arthur era la última arma, su último perro de caza. La rabia que Tommy no podía sentir por sí mismo. Y cuando Tommy finalmente consume a Arthur, cuando lo destruye emocionalmente porque ya no hay una Polly que le ponga límites ni un John que actúe como mediador. Lo que queda en la cinta, The Immortal Man, es lo que te has negado a aceptar. El vacío de todo. No es que los villanos, desde el patético Campbell hasta el refinado Changreta, no supieran cómo matarlo. La verdad es más inquietante. No tenían que hacerlo. Estaban intentando asesinar a un hombre que ya estaba muerto desde 1918. Intentaban apuñalar una sombra, disparar contra un reflejo en un cristal roto. La verdadera muerte de Thomas Shelby no es un evento cinematográfico de disparos y explosiones. Es un proceso de desmantelamiento biológico y moral que duró décadas. Hablemos de Doug Shelby. ¿Crees que él es el nuevo heredero, el nuevo rey? Pero Doug nunca podrá superar a su padre. No porque le falte talento o frialdad, sino porque Dude es un individuo funcional y Thomas era un ecosistema parásito. Dude es solo un chico con hambre de poder. Tommy era una hidra que se alimentaba de su propia sangre y que terminó cortándose todas las cabezas por pura negligencia emocional y un narcisismo que rayaba en lo divino. Para que Dude fuera Tommy, tendría que encontrar a otros seres dispuestos a dejarse aniquilar por él. Y el mundo ya no es tan ingenuo. Si lo que digo es verdad, si logras ver por un segundo que Thomas Shelby no es más que un cascarón vacío sostenido por la voluntad de otros, entonces tienes que admitir que lo entendiste todo mal. No fuiste testigo de la historia de un hombre ascendiendo al poder absoluto. Fuiste el cómplice silencioso de la autopsia más larga y lujosa de la historia de la televisión británica. Viste cómo un hombre usaba a su familia como un sofisticado escudo humano. Y en el preciso instante en que el escudo se hizo añicos, descubriste con horror que detrás no había un guerrero, sino un traje desastre perfectamente cortado pero constantemente vacío. ¿Crees que al final, ese viaje hacia el sol poniente, le otorga una especie de paz o redención? ¡Qué pensamiento tan cómodo y tan falso! La contradicción es visible para cualquiera que se atreve a mirar. Un hombre que ama a su familia no la convierte en un cementerio personal para sostener su propia leyenda. Si sientes esa pulsada de incomodidad mientras miras esto, es la evidencia de que todo esto siempre estuvo ahí, mirándote desde la pantalla. Tommy Shelby no es el hombre inmortal, es el hombre que sobrevivió a todos sus seres queridos simplemente porque los usó como blindaje contra las balas del destino. Al final,
En ese campo solitario, frente al carruaje que arde consumiendo sus últimas posesiones, no queda un triunfador épico, queda la evidencia patética de que la versión popular de este personaje es una mentira colectiva que tú aceptaste para no tener que enfrentar el peligro intelectual de admitir que admirabas a un hombre que no era más que una fuerza de destrucción total. Todavía estás a tiempo de cuestionar, de preguntarte por qué estabas tan atraído a esa oscuridad. ¿Realmente crees que él ganó algo? Mira sus ojos en la última secuencia. No hay victoria, no hay alivio. Solo hay la realización aterradora de que ya no queda nadie en el mundo a quien pueda usar para justificar su existencia. Ese es el verdadero peligro. Darte cuenta de que tú, como espectador, también fuiste una pieza más en su juego. Fuiste usado para validar su mentira, para darle la importancia que él mismo sabía que no tenía. ¿Vas a seguir defendiendo al héroe o vas a tener el valor de aceptar que siempre fue un cuerpo mutilado esperando a que la última bala encontrara su dirección? No hay un cierre moral definitivo, porque mientras sigas intentando justificar su grandeza, seguirás siendo parte del engaño. La verdadera identidad de este personaje se reveló hace mucho tiempo, pero preferiste mirar a otro lado. La pregunta final no es quién es realmente Tommy Shelby. La pregunta es qué dice de ti el haber necesitado creer que él era algo más que un hombre que destruyó todo lo que tocaba solo para poder respirar un minuto más en un mundo que nunca le quiso de vuelta. Si cierras esto ahora y vuelves a ver la serie con los mismos ojos de antes, habrás elegido la versión falsa. Habrás elegido ser, una vez más, la imagen que Tommy eligió de ti para no afrontar su soledad.